Tengo una carraspera por si acaso. Ya muchachos, miren. El ejercicio que le habíamos dicho era adivina buen adivinador. Consistía en que el computador pensara un número del 1 al 100 y después le pidiera número al usuario hasta que el número del usuario fuese igual al número del PC, es decir, hasta que la adivináramos, ¿cierto? Entonces acá nosotros comenzamos estableciendo una variable repetir igual verdadero. Después nosotros establecemos el valor de PC, que es un número al azar entre el 1 y el 100, y acá comienza el ciclo. Que esta es la gracia del ciclo, porque acá nosotros no sabíamos cuántas repeticiones van a hacer, por lo tanto no podíamos hacer repite 10 veces, salvo que nosotros le diéramos al usuario 10 opciones. Pero en este caso íbamos a dar las opciones de que repitiese hasta que el usuario le adivinase el número. Entonces acá establecemos un repetir igual true, mientras repetirse igual verdadero. Como acá dijimos que era verdadero, verdadero igual a verdadero, va a entrar al ciclo. Dentro del ciclo ustedes le van a pedir el número al usuario, y aquí van a decir, si el número que ingresó el usuario es menor que el número que tiene el PC, ustedes van a tener que entonces mostrar una información, ¿cierto? Le van a decir print, por ejemplo, si el que yo ingresé es menor que el del usuario, usted tiene que decir el número es mayor, nada más, ¿cierto? Porque el número del PC es mayor. Si no, si el número que ingresó el usuario es mayor que el PC, usted tiene que colocar acá que el número es menor. Y acá tenemos el caso del else. En el caso del else significa que ambos son iguales, ¿sí? Y en ese caso, ustedes lo que van a hacer acá es el print, es decir, felicitaciones, lo adivinaste. ¿Ya? Ahí lo estarían felicitando. Y como lo adivinó, ustedes tienen que hacer ahora, cambiar el valor de la variable repetir y tienen que dejarlo en un valor falso. ¿Para qué? Para que el ciclo se interrumpa. Porque aquí cuando lo adivinan, repetir se vuelve a falso, y cuando vuelven arriba, repetir que ahora es falso, es igual a verdadero, falso, y se terminaría el ciclo. Ahí tenemos parcialmente hecho el ejercicio, porque acá estamos adivinando el número correctamente, pero además a nosotros nos pedían que nuestro programa contabilizara los pasos los intentos que se demoró el usuario en adivinar. Por tanto, para esto necesitamos crear un contador. Esto es siempre para lo mismo para cuando nos pidan contar, ¿ya? Este es un patrón. Entonces, afuera del ciclo, establecemos el contador igual a 0, ¿sí? Entonces, acá apenas piden un número, significa que ustedes están usando un paso. Entonces, el contador va a ser igual a... Y esto es lo que decía el patrón. Afuera del ciclo, establecemos el contador igual a 0, y dentro del ciclo siempre vamos a tener que establecer que el contador va a ser igual al contador más 1. Eso tiene que ir siempre dentro del ciclo cuando nos pidan contar. En este caso tendríamos contador 0, repetir igual verdadero, generamos el número. Si el repetir, que es la variable, que es verdadero, es igual a verdadero, esto va a ser verdadero siempre la primera vez. Le pedimos un número al usuario, lo guardamos en num, y luego, como pedimos un número al usuario, ahí tenemos un intento. Y ahora analizamos este intento. Si el número ingresado por el usuario es menor que el número del PC, mostramos que el número es mayor. Si no, si es mayor, mostramos que el número es menor. Y en el peor de los casos acá estaríamos, o sea, en el mejor de los casos, si no es ni mayor ni menor, iríamos a felicitar, lo adivinaste. Y acá podríamos decir, felicitaciones, lo adivinaste en tantos pasos, ¿cierto? Ahora que tenemos el número contador, no podemos decir acá al tiro en cuántos pasos, tendríamos que usar, ¿qué cosa? El creador de texto, ¿cierto? Porque ahora nosotros decimos, felicitaciones, lo adivinaste. Y aquí vamos a colocar, felicitaciones, lo adivinaste. Y aquí colocamos ahora la variable contador, que esos son los intentos, y le agregamos el texto entonces acá que diga intentos.
Ahora sí. Ahí estaría, esta era un poco la solución, una de las soluciones, o una posible solución. Su compañero la vez pasada les presentó otra, ¿de acuerdo? Si nosotros lo ejecutamos, ingreso un número, nos va a decir, por ejemplo, 55, nos dice que el número es menor. Es decir, vamos a colocar acá 25, nos dice que es mayor, existe en el rango 25 a 55, colocamos 37, el número aún es mayor, 45, el número es menor, 41, el número es menor, 39, el número es mayor, por lo tanto tiene que ser 40. Felicitaciones, lo adivinaste en 7 intentos. ¿Se entendió, muchachos, o no? Sí, profe, se entendió. Ya. ¿Qué pasa si yo a este juego, porque este juego era o sea, este juego era de un solo jugador. Y la variación que yo le iba a subir a ustedes era que este juego lo hiciéramos multiplayer. Es decir, que nosotros pidiéramos al usuario cuántos jugadores y luego, para todos los jugadores, me indicara cuál fue el que lo logró en menos intentos. ¿Qué cambios tendríamos que hacer? O sea, primero pedir la cantidad de jugadores. Correcto, entonces vamos acá a crear una variable llamada cantidad. Y ahora que tenemos establecida la variable de cantidad, la seteamos, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar que ingrese cantidad de jugadores. ¿Ya? Y esa cantidad de jugadores la guardamos en cantidad. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Podría ser crear variables distintas para que sean de los diferentes jugadores? Ya. ¿Y cómo vas a crear variables si todavía no sabes cuántas variables debe crear porque no sabes la cantidad de jugadores? Quizás... no sé si se podrá con algún lógico, si por ejemplo ingreso 3, que la cantidad de números sea relativa a ese número primero ingresado con un lógico. Acá estamos frente al mismo problema que les planteé con las notas, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije, haga un programa que calcule el promedio de 3 notas, donde nosotros creábamos 3 variables, y después le diga, haga el mismo programa para un curso de 39 o un curso de 100. ¿Cómo lo tenían que hacer? Nosotros no podemos modificar el código de un programa cuando está en ejecución. Poner un contador más uno, ¿no? ¿Cómo fue su último? Que poner el contador y sumarle uno, ¿no? Sí, eso nos va a servir, pero ¿para qué? Para que vaya sumando la gente que va jugando, ¿no? Ya, sí, vamos a establecerlo porque eso nos va a servir. O sea, vamos a establecer ahora acá, por ejemplo, jugador. La variable who, y vamos a establecer acá que jugador va a ser igual a 1, porque vamos a partir con el primer jugador. ¿Ya? Ahí estamos estableciendo la cantidad de jugadores. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿qué nos falta ahora? Porque si nosotros con todo esto que hemos hecho, esto es para un jugador, ¿no? Esta es la lógica para un jugador. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer ahora para n jugadores? ¿Qué creen ustedes que habría que hacer para que esto se ejecute n veces? Porque eso es esto era para un jugador. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Hay que sumarle uno, ¿no? Ya, sí, eso está bien, pero para que esto se ejecute n veces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repetir el Tenemos que hacer como una función. un loop. Hay que hacer un loop, ¿cierto? Y nosotros podríamos hacer, por ejemplo, este Con el repeat número de jugadores. o este while. Vamos a hacer con el while, para que ustedes se den cuenta. Podríamos haber sido también, bueno, para que vean la otra, ya lo vamos a hacer con el, para que ya estamos usando el while acá. Entonces en este caso vamos a usar este otro ciclo, para que ustedes vean la diferencia. Vamos a hacer ese repeat time veces. ¿Cuánto sería time?
¿Sabemos cuántas veces vamos a repetir? La cantidad de jugadores. Ya, y eso es Kant, ¿cierto? Porque pedimos la cantidad de jugadores y está en Kant, entonces vamos a repetir cantidad de veces. ¿Ya? Entonces, fíjense, hasta el momento, esto como se repite de veces, acá estaríamos jugando, ya, lo vamos a probar, ¿no? Estaríamos jugando 2 veces. Ingresa cantidad de jugadores, 2, ¿cierto? Ingresa número 55, nos dicen que el número es mayor, por lo tanto nos vamos al 85, nos dice, mire, la adiviné en 2 intentos, háganse eso. Ya, 2 intentos para el jugador 1. Y ahora el número 2, si nos dicen que es 35, el número es mayor, ¿cierto? Nuevamente lo vamos a jugar por el 85, nos dice que es menor, entonces nos vamos por el 65, nos dice que es mayor, 75 es aún mayor, entonces 79, la adivinamos en 5 intentos. Pero acá, hasta el momento se dan cuenta, el juego se ejecuta para n jugadores. Pero acá faltaría, ¿qué faltaría? Faltaría que Las diferencias uno del otro. nosotros sepamos que acá me diga quién ganó. En este caso, al final debería decirme, oye, ganó el jugador 1 con 2 intentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes, si estuviéramos en la sala todos juntos, muchachos, cómo ustedes sabrían quién es el menor? ¿Qué deben hacer ustedes para encontrar el menor? Crear una lista. Ya, esa podría ser una opción. ¿Pero ustedes en la sala crearían una lista? Sí, una lista con los números. Pero en la sala de clases, si estuvieran ahí, yo dijera, oye, ¿quién de ustedes es el menor? Con lógico, ¿no? Ya, pero ¿qué harían? ¿Qué hacen ustedes cuando yo les digo, muchachos, indíquenme que es de ustedes el menor? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué acción realizan? Decir la edad. Comparar. Comparan, ¿cierto? Piden la edad y comparan. En este caso, ya sabemos, no tenemos para qué pedir la edad porque ya sabemos la cantidad de intentos cada uno. Sabemos que tiene 2 intentos, sabemos que tiene 5 intentos. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? Comparar. ¿Sí? Y aquí, muchachos, entiendan esto, porque esto siempre lo van a tener que hacer. Siempre que les pidan comparar o buscar el mayor o el mínimo, porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la función de Excel min. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes siempre para comparar tienen que tener un valor de referencia. Por lo tanto, siempre tienen que crear una variable llamada menor. ¿Ya? Afuera del ciclo, esa variable ustedes tienen que dar un valor. Esa variable menor le vamos a dar el valor numérico. Siempre, esto es al revés, ¿ya? Cuando yo estoy buscando el número menor, a esa variable menor le tengo que dar el número muy alto. Cuando yo estoy buscando el mayor, a esa variable mayor tengo que darle un número muy chico. En este caso a menor le vamos a dar 1000. Podría haber sido aún mayor. Pero con 1000 es suficiente. ¿Por qué? Porque estoy buscando números en el rango de 1 al 100. O sea, en el peor de los casos, yo me voy a demorar. El peor de los casos sería que yo me demorara 100 intentos. 100 intentos de adivinar el número. ¿Cierto? Eso es el peor de los casos, que no la chunte nunca hasta que el último intento sea el número, ¿cierto? Entonces, yo le puse 1000 porque sea un caso extremadamente imposible, digamos, es muy alto. ¿Para qué? Porque ahora ese va a ser este valor va a ser el que lo voy a usar para mi primera comparación. Por ejemplo, si yo le pidiera el nombre, la edad al primer integrante del curso, le dijera, Juanito, dame tu edad, esa edad yo la voy a comparar con este menor, y como va a ser la edad del primer estudiante va a ser menor que 1000, mi variable menor se va a actualizar. Ahora, ¿dónde comparamos, muchachos? ¿Dónde deberíamos comparar? ¿Dónde sabemos cuántas iteraciones ya hizo cada uno? Al final, ¿Al final de cuál? saliendo del primer loop. ¿De este? ¿Aquí? No, sí, de ese. ¿Este o ese? El de afuera. ¿El repeat o este? ¿El repeat, o sea, el repeat while o el repeat can't? El Kant. Ya, si lo hacemos acá afuera,
es cuando ya compararon por todos los jugadores. Por lo tanto, debería haber sido acá, afuera de este ciclo, porque cuando termina este ciclo, es cuando ahí un jugador la adivinó. Entonces, ahí yo sé cuántos intentos hizo este jugador. Si yo lo coloco acá, es cuando ya terminaron los N jugadores. Entonces ya no tengo nada mucho que comparar, porque ahí va a salir y voy a comparar recién al último. ¿De acuerdo? No sé si me siguen. Sí, sí. Porque esto es cuando termina un jugador. Ahí termina un jugador. Aquí yo debería preguntar. Entonces, ahí yo debería establecer acá la variable lógica. Oh, se fue de... ¿Siguen viendo ustedes el...? ¿No vemos algo que dice hacker, profesor? Sí. Hacker raro. Ya, ahí sí. Entonces le decía que ahí. Hasta no trinket, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Entonces aquí cuando terminamos los intentos, colocamos sí. Y aquí viene la condición. Y esto es lo que ustedes van a comparar. Y ustedes van a decir, si, ¿cuál es la variable que está contabilizando los intentos, muchachos? ¿Cuál variable es la que... Cont, ¿cierto? Contador es la que me está indicando los intentos. Si contador, si los intentos que yo hice son menores que menor, si eso sucede, significa que este valor es el menor, por lo tanto tengo que actualizar lo que yo estoy guardando en la variable menor. Entonces ahora digo menor va a ser igual a cont. No sé si me explico. La primera vez dijimos que menor era 1000, ¿cierto? El primer jugador, supongamos acá, el primer jugador se demoró 2 intentos. Entonces cuando sale de este ciclo, llega acá, el contador vale 2. 2 es menor que 1000, sí. Entonces ahora, como este es menor, actualizo mi valor menor y guardo el 2. ¿Sí? Entonces vuelve, después otro jugador, ¿cuánto se demoró? 5. 5 es menor que el menor y el menor quedó con 2. 5 es menor que 2, no. Entonces no cambia, el menor sigue siendo 2. Y así ustedes van a ir comparando con todos los elementos. ¿Y por qué dice que van a comparar con todos los elementos? Porque ustedes salen, llegan acá y vuelven al ciclo de arriba. Vuelven a pedir el otro jugador, empiezan a hacer las iteraciones de este ciclo hasta que lo adivina. Cuando lo adivina, sale y comparan ustedes los intentos. Si los intentos del jugador son menor que el menor global, guardan el valor. Ahora, fíjense que así como está ahora, esto sería exactamente la función menor, min de Excel. Pero nosotros queremos mostrar qué jugador es el que ganó. ¿Qué jugador? Como queremos mostrar qué jugador es el que ganó, debemos agregar otra variable. Por ejemplo, acá vamos a colocar win o winner o la variable que ustedes crean. Y acá adentro, cuando pase, cada vez que cambien el valor de menor, nosotros vamos a hacer que winner o win va a ser ¿qué variable representa el número del jugador? ¿Qué variable representa el número del jugador? Muchachos. ¿La repetición del ciclo? No, ¿qué número? ¿Cuál de todas estas variables representa el número del jugador? ¿Cierto? Entonces ustedes ahí hacen el jugador. Ahora fíjense, hasta ahí estaríamos ok, pero ¿qué nos falta? Dicen jugador 1, hace otras cosas, ¿y cuándo cambia el jugador? Acá, después del if. Ahí deberíamos cambiar el jugador, porque ahí ya terminó todo el intento de un jugador, y ahí ustedes dicen jugador va a ser igual a ¿qué? A jugador más 1, para pasar al siguiente jugador. Es decir, a la variable jugador la están aumentando en el valor 1. ¿Me siguen hasta ahí o no, muchachos? Sí. Y claro, después cuando terminamos, nosotros lo que hacemos ahora acá afuera es afuera que lo hacemos
el jugador ganador es, y aquí colocamos otro ítem para agregar acá la variable. ¿Qué variable es la que me está mostrando qué jugador ganó? Win. Win, ¿cierto? Porque ahí guardábamos, cada vez que cambiaba, guardábamos el win. Entonces, el jugador ganador es win. Y aquí le vamos a agregar ahí para colocar acá arriba con el jugador ganador es win con cont intentos. Pero acá, ¿cuál es la variable que guarda el número menor de intentos? Menor, ¿no? Entonces, es decir, el jugador ganador es win con menor intentos. ¿Sí? Fíjense ahora, ahí vamos a analizar nuevamente el código. Le voy a colocar run. ¿Ya? Ingresa cantidad de jugadores, 3. Vamos a jugar a 3 jugadores ahora. Ingreso un número, 75, es menor. Ingreso un número, 35, es mayor. 55, es menor. 45, es menor. 37, es mayor. 40, es menor. 39, lo adivinaste en 7 intentos. O sea, el jugador 1 lo adivinó en 7 intentos. Ahora dice, ingresa un número. Acá debería estar diciendo jugador 2. De ahí lo vamos a corregir. ¿Ya? Es decir, no es que lo vamos a corregir, de ahí le vamos a agregar el print, porque no le pusimos ninguna parte de print. Entonces ahora estamos suponiendo que este es el jugador 2. ¿Ya? Ingresa un número, nuevamente 75 es menor. Ingresa un número, 45 me dice que es mayor. 65 me dice que es mayor. 69. Y lo adiviné en 4 intentos. ¿Sí? Y finalmente el jugador 3, que sería a continuación, ingresa un número 75, que es menor. 45 me dice que es mayor, ¿cierto? 65 me dice que es menor. 57 aún es menor. 49 me dice que es menor. 47 dice que es mayor, entonces 48. Y lo adiviné en 7 intentos. Dice, el jugador ganador es el 2 con 4 intentos. Si ustedes se dan cuenta, el jugador 3 hizo 7 intentos. El jugador 2 hizo 4 intentos. Y el jugador 1 también hizo 7 intentos. Por lo tanto, efectivamente, el ganador fue el jugador 2 con 4 intentos. ¿Se entendió, muchachos? Profe, ¿Sí? ¿cómo lo hace en el caso que hayan 2 o más ganadores? Acá, fíjense, acá está la comparación. Wow. Aquí está la comparación. Yo acá digo, el contador es menor que menor, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tuviera, por ejemplo, en este caso de acá, tengo 2 personas con 7 intentos. Si 7 intentos fuese el menor, la primera vez va a ser 7 es menor que 100 o 1000 y va a entrar y van a guardar el valor 7. ¿De acuerdo? Pero la segunda vez, cuando te digan 7 es menor que 7, van a entrar. Si yo tengo 7 es menor que 7, ¿va a entrar? No. No entra. Por lo tanto, este programa, así como está, me estaría retornando efectivamente el menor. Pero ¿cuál de todos los menores, que si es que hay más, si es que está más de una vez repetido, me va a devolver al primer menor? ¿Y por qué me va a devolver el primer menor? Que el primero Porque que entra. el primero que entra. Si yo pusiera menor o igual, ¿cuál me estaría devolviendo? El último. El último menor, porque cuando son iguales, igual entra. Entonces, si ya tengo a alguien con 7 y después otro lo encuentro con 7, va a volver a entrar y va a cambiar. El menor, el valor en sí, nunca, o sea, el valor menor lo va a encontrar siempre. Lo que va a diferenciar acá es a quién va a mostrar como el ganador.
si al primer jugador que encontró el 7 o al último jugador que encontró el 7. Esa es la única diferencia. Si quisiéramos encontrarlos a todos, debiéramos guardar cada vez, como decía su compañero anteriormente, en una lista, debiéramos guardar todos los intentos en una lista y después de obtener el valor menor, uno debiese ir a buscar dentro de esa lista todos los elementos, todas las personas, todos los jugadores que tienen un valor igual al menor. Cuando lo encuentre, muestro a la persona. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Entonces, por ahora, este es suficiente, porque aquí encontramos el valor menor y el primero que lo encontró. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿dónde usted, para que diga print jugar 1, print jugar, hacia para que diga jugar 1 y muestre todo el rato? ¿Dónde harían los print? ¿Dónde pondrían un print para que acá me dijera, por ejemplo, acá, lo adivinaba, acá, ¿cierto? Salía, felicitaciones, lo adivinaste en 4 intentos, y después decía, ingrese número, pero no sabía de qué jugador era. ¿Dónde debería yo colocar print jugador? ¿Dónde lo harían ustedes, muchachos? Podría ser entre el repeat while y el set num. ¿Aquí? Entre medio ahí sí, al momento de ingresar el número y poner un print que diga tú eres el jugador 1. Ya, porque te das cuenta que este repeat, ¿para qué? Este es para adivinar los intentos. ¿Sí? Este repeat es para los jugadores. Si yo lo coloco acá adentro, en cada intento me va a mostrar jugador 1, jugador 1, jugador 1, jugador 1, jugador 1. Que no es lo que yo quiero. En cambio acá sí. Entonces lo ideal sería que ustedes colocaran el print aquí, por ejemplo, al tiro si ustedes quieren. Comienza el jugador, ustedes dicen print. Van a colocar acá y colocan después un print que diga, por ejemplo, turno del jugador, y acá le agregan la variable u. Entonces, turno del jugador 1. Por ejemplo, si yo corro y digo nuevamente 3 jugadores, ¿se dan cuenta? Al tiro dice, turno del jugador 1 y me muestra. Entonces yo coloco 45. Es mayor, 75. Es menor, 65. Es menor, 55. Aún es menor, es 50. Es mayor, 53. Es menor, 51. 53. Entonces, lo adiviné en 8 intentos. Ahora me dice, turno del jugador 2. Ingrese número, 75. Es menor, 55. Es menor, 35. Es menor, 15. Es mayor, 25. Es mayor, ya, entonces sería 33. Es menor, 31. Es mayor, ya, 32. 8 intentos también. ¿Sí? Ahora entramos al jugador 3, si se dan cuenta, turno al jugador 3, ingresa el número 75, es menor, 35, es menor, entonces colocamos 15, me dice que aún es menor, colocamos 7, aún es menor, colocamos 5, es menor, colocamos 3, wow. 1, 2, y ahí está. Bueno, ahí se dan cuenta, todos lo adivinamos con 8 intentos. Por lo tanto, dice, el jugador ganador es 1 con 8 intentos. Pese a que todos se demoraron o todos lo adivinaron con 8 intentos. ¿Qué sucedió acá? Que el primero que entró fue el 8, porque después salía el segundo jugador. 8 es menor que 8, falso, no cambiaba. Y para el tercer jugador, 8 menor que 8, falso, no cambiaba. Por lo tanto, me dice que el mejor es con 8 intentos y se quedó con el primer jugador. ¿Se entendió o no, muchachos? Porque Sí, profe. el contador es menor que menor. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran preguntar? Hablen ahora. ¿Puede achicar la imagen para sacarle una foto, por favor? Por supuesto. A ver. Control Z. A
Vamos a darle más. Ya. Multiplayer. Ahí. ¿Cierto? Share link. Control C. Y les llegó por el chat. Ahí tienen el acceso directo. Ustedes lo guardan. Ustedes lo guardan ahí, cuando quieran verlo lo examinan. Yo no lo... ¿De acuerdo? Ya. Entonces, le iba a subir la guía, ¿cierto? Ustedes son el paralelo 103. 101. Es que entro en colapso. 8. Paralelo 101, ¿cierto? Nos vamos acá y nos vamos a la opción editar. Y en esta opción editar, nosotros lo que vamos a hacer es guía 11, trinket, guía de trabajo. F5. ¿Dónde quedó? Ahí está, guía de trabajo 11, trinket. Ya, muchachos. Ahí está la guía de trabajo 11. Si todos la están viendo, dice guía de trabajo 11, trinket. Aquí está, el último PDF, guía de trabajo 11, ejercicios trinket. Ahí tienen una guía, muchachos, con 27 ejercicios. El primero está hecho porque es el ejercicio clásico de pedir las notas, sacar un promedio. Ya lo hicimos anteriormente. Pero después viene una serie de ejercicios propuestos. Ahora vamos a crear grupos para que ustedes los desarrollen. Obviamente voy a dar un plazo para que ustedes trabajen y posteriormente nos vamos a reunir para resolver dudas. Obviamente también, si ustedes están trabajando como grupo y no entienden algo, me pueden llamar para ayudar a resolver sus dudas. Y esta va a ser una guía que va a quedar como ejercicio formativo para después de vacaciones. No es para que le estoy dando, recuerden, no le estoy dando tareas para vacaciones, sino que es un trabajo formativo para que el que quiera hacer ejercicios de trinket. Porque el jueves vamos a hacer ejercicios de repaso de Excel, ¿de acuerdo? ¿Algo más que señalar? Nada, profe, todo bien. Ya, entonces vamos a ir a generar grupos, ¿cierto? Para que trabajen, y si tienen dudas me van preguntando. Vamos a dejar en pausa la grabación. Entonces vamos a ir a Trinket, ¿cierto? Vamos a colocar que generar un nuevo Trinket. Recuerden que antes de ponerse a programar un ejercicio tienen que analizarlo cómo lo hacen ustedes. O sea, tienen que primero hacer la secuencia de pasos ustedes o resolverlo ustedes manualmente para que ustedes entiendan todos los pasos que deben hacer. ¿De acuerdo? Si ustedes no son capaces de hacerlo manualmente, es poco probable que ustedes sepan dar indicaciones. Es como yo les diga, es como que yo les dijera a ustedes, muchachos, ¿cómo ustedes llegan a mi casa? Denme las instrucciones para llegar a mi casa. Si ustedes nunca han venido a mi casa, no van a poder dar las instrucciones. Para poder dar las instrucciones tendrían que haber venido alguna vez a mi casa para poder o saber dónde vivo y saber qué cosas tienen que hacer. El punto A y el punto B. ¿Ya? En este caso, lo que tienen que hacer ustedes es buscar, identificar si un número ingresado es mágico o no. ¿Y cómo sabemos si un número es mágico? Cuando la suma de sus divisores es igual al número. ¿Sí? Pero en la suma de los divisores no debemos incluir el mismo número, porque todos sabemos que el mismo número es divisor de sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, lo que tenemos que hacer es pedir un número al usuario. Por lo tanto, vamos a crear acá la variable num, donde nosotros vamos a colocar acá el número y acá Profe, no está dentro vamos a... compartiendo. Profe, no se ve. ¿No se ve? Entonces era para ver si estaban atentos. Yo hace rato hablando y ustedes no me hacían nada. Entonces, muchachos, les decía que lo primero que tienen que hacer es pedir un número, ¿cierto?
Entonces creamos la variable número, le damos el valor number, o sea, number, ¿cierto? Y acá decimos ingrese un número. Ahí estaríamos ingresando el número que queremos analizar. Ya, tenemos el número. ¿Qué queremos hacer nosotros? Buscar los divisores. ¿Cómo ustedes buscan los divisores de un número? ¿O cómo saben que un número divide a otro? ¿Cómo saben cuando un número divide a otro? Cuando el resultado es entero. No necesariamente. Cuando su ¿Cómo resto sabes es tú cuando el resultado es entero? cuando su resto es 0. Cuando el resto es 0. Entonces ustedes van a ir acá a number y se dan cuenta de una función que dice remainder of. Y este es el resto de esta división. El resto es un elemento de la división, ¿cierto? Cuando era 0 era porque el número que estaba acá dividía exactamente el número de acá. Entonces acá ya estamos identificando la condición. Entonces ustedes van a establecer la condición, por ejemplo, si el resto de la división es igual a 0. ¿Ya? ¿Y qué estamos buscando? Los divisores de num. Por lo tanto, ya sabemos que acá la variable num deberá ir. Ahí. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros para empezar a buscar los divisores? Nosotros mentalmente, cuando les preguntaba los divisores, por ejemplo, de 12, ustedes empezaron a decir, el 1 divide el 12, sí, el 2 divide el 12, sí, el 3 divide el 12, sí, el 4 divide el 12, sí, el 5 divide el 12, no, el 6, sí, el 7, no, el 8, no, el 9. Así empezaban prácticamente, mentalmente, ¿cierto? Entonces lo que ustedes tienen que imaginarse es un loops. Que diga repetir. Ahora hay varios loops. Ustedes eligen. Yo voy a elegir este, como les dije anteriormente. Y acá la condición va a ser mientras, pero antes para hacer este loops, yo tengo que generar una variable, ¿ya? Por ejemplo, i. Una variable i que la voy a inicializar en el valor 1. ¿Y por qué establezco la variable en el valor 1? Porque ese es el primer elemento en el que empiezo a probar. No parto del 0, porque la división por 0 no existe. Ustedes dicen 1 dividido en tanto, o sea, número dividido en 1, número dividido en 2, y así. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo va a ser mientras la variable contador, la variable i, sea menor estricto. Porque no quiero llegar al menor igual. Porque si no quiero considerar el último número. Entonces digo, mientras el i sea menor estricto que número, ¿qué voy a hacer yo? Voy a probar acá. Y va a ser el número dividido por el i. Si el número dividido por i es igual a 0, entonces significa que el i es un divisor de número. Como el i es un divisor de número, yo debiera sumarlo. Y nuevamente volvemos al acumulador que vimos anteriormente para sacar el promedio y el que hicimos anteriormente también para contabilizar. Entonces aquí sum o suma va a ser igual a que acá afuera ustedes establecen el valor suma. Y recuerden que siempre que queramos hacer un acumulador, afuera del ciclo lo inicializamos 0. Y cuando tengamos que sumar, lo que tenemos que hacer es modificar, acumular. Entonces acá colocamos guarda en suma, ¿qué cosa? El resultado de suma más ¿qué cosa? Más el valor que queremos sumar. Si el i es un divisor, ese es el valor, es el divisor que queremos sumar. Entonces nos vamos a variable y sumamos i. ¿Qué tenemos acá? Sacamos el resto. Si es igual a 0, a suma le sumamos suma más i. Suma la primera vez vale 0 y el i la primera vez vale 1. 0 más 1, 1. Entonces ahora suma vale 1. La segunda vez que pasemos por acá, el i a lo mejor va a ser 2. Entonces suma más que valía 1 más 2 va a ser 3. Y así van a ir acumulando los divisores. Ahora, ¿qué nos falta dentro de este while? Nos falta modificar el valor de i, porque si no el i va a ser siempre el mismo. ¿Ya? Entonces acá tenemos que hacer nosotros que la variable i va a ser más el valor 1. ¿Para qué? Fíjense, solo si se cumple esta condición sumo el valor i. Si no, el i aumenta en 1. Y vuelve arriba y vuelve a preguntar, ¿i es menor que número? Si es verdadero, pruebo con el nuevo i, si es divisor. Si es divisor lo sumo. Y esto, como está fuera del if, se ejecuta siempre. Entonces acá el i siempre va a aumentar en 1. Va a aumentar en 1 hasta llegar al num.
Cuando termino el while es porque ya sumé todos los divisores de num. Entonces yo afuera lo que tengo que hacer es establecer una condición. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la condición afuera? Tengo que comparar si el valor de la variable num es igual a los divisores. ¿Dónde están los divisores? En la variable suma. Si eso es verdadero, si el num es igual a la variable suma, entonces ustedes lo que van a obtener acá es un texto que va a decir que el número num es mágico. ¿Sí? Y si no, ustedes van a escribir acá el num no es mágico. ¿Sí? Veamos. Lo hacemos ejecutar acá. Ingresamos el número 6 es mágico. Lo ejecutamos acá. Ingresamos el número 16. El 16 no es mágico. Ingresamos el número 28 y nos dice que el 28 es mágico. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien no entendió algo? Todo bien, profe. ¿Alguien, muchacho, tiene alguna duda? ¿Alguien quiere aclarar algo? Profe, lo último puede hacerlo nuevo? ¿Esto de acá? ¿Sí? Acá, fíjate, cuando tú terminas el repeat, significa que... ¿Ah? No, dele. Cuando el num es el número que ingresaron. Entonces, cuando termina el repeat, después ya sumaste todos los divisores. Ya saliste porque encontraste todos los divisores en el rango de 1 al n. Entonces tú dices, el número que ingresaste es igual a la suma. Si son iguales, entonces se produce el número mágico. Por ejemplo, los divisores de 6 son 1, 2, 3, 6. Pero decían que el 6 no se considera. Entonces los divisores que me estarían ahorrando sería 1, 2, 3. Si yo lo sumo, 3 más 2, 5 más 1, 6. Entonces el 6 lo comparo con el mismo número 6. Como 6 es igual a 6, me va a decir que el número 6 es mágico. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces lo que estoy diciendo acá es que el número es igual a la suma. Si es igual, yo voy a decir 6 es mágico. Si no es igual, me va a decir 6 no es mágico. Ya, perfecto. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo claro, profe. Por lo menos yo. ¿Ya? ¿Los demás? Todo bien, profe. ¿Todo bien, profe? Todo bien. Ya, muchachos. Entonces, dejamos esto hasta acá. El día miércoles acuérdenme de hacer el ruteo para que entiendan esto. Le hago el ruteo de esto y después nos dedicamos a hacer ejercicios de Excel. Estudien, porque nosotros vamos a tener la clase el día jueves, a un día del certamen. Entonces, el día jueves voy a poder resolver las dudas que ustedes tengan de algún ejercicio, de algo en particular. ¿De acuerdo? Pero el día jueves vamos a partir con el ruteo de este programa. Anótenlo tal cual, ruteo de este programa. Después, ¿a qué hora? Porque no tenemos clase. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos clase los miércoles. A ver, que son 101. Disculpen mi confusión. Nos vemos el miércoles. El miércoles, entonces, muchachos, el miércoles vamos a hacer clase de Excel. Entonces, el miércoles, al principio, recuérdenme que tengo que hacer el ruteo de este programa. Díganme, profe, usted dijo que iba a hacer el ruteo del programa para arreglar las dudas. Hacemos el ruteo para explicar cómo funciona esto y después de eso vamos a trabajar en Excel. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Vale, profe, sí. Ya, Sí, sí. Ya, profe. profe. Ya. Vale, profe. Gracias. Hagan ejercicios de Excel. Necesito que hagan ejercicios para que ustedes tengan dudas y las podamos resolver, ¿ya? Les recuerdo que traten de probarla. En el mensaje que les mandamos iban una herramienta que ustedes podían probar para grabar. Hagan el esfuerzo de grabar antes para que sepan cómo se graba, para que vayan probando que les funciona, para que no pierdan tiempo el día viernes en la herramienta, se centren en la resolución del problema. ¿De acuerdo? Profe, Ok. ¿cuánto tiempo va a haber para realizarlo? ¿Para qué? Para realizar. Nosotros pensamos subirle, el rango va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 23:55.
Vale, vale. ¿Ya? La idea es que ustedes lo puedan resolver, lo puedan grabar y luego lo puedan entregar y tengan todo ese espacio para poder ejecutar su certamen. Por lo mismo, no esperen a que sean las 11 para empezar a desarrollarlo, porque si llegan correo diciendo, profe, ¿sabe qué? Lo quise subir a las 11:50 y no podía. Tuvieron 10 horas para entregar el certamen. No obstante, sabemos que pueden existir cosas ajenas a ustedes, se cayó un árbol y cortaron internet, la cosa, o sea, esas excusas las podemos aceptar, pero van a tener que validar esos hechos porque como tienen 10 horas ya no es tan fortuito, tendría que ser validado. ¿De acuerdo? Y ojo con eso porque los casos que caigan en este tema de irregularidades se van a ir a un certamen recuperativo al final del semestre. Vamos a cubrir al final del semestre estos casos. ¿De acuerdo? Profe, Vale, profe. ¿Sí? una consulta entonces, uno se tiene que grabar la pantalla cuando uno está resolviendo el ejercicio, por decir. Me interesa que así como ustedes ven los videos, ustedes ven lo que yo estoy haciendo, me imagino, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, yo quiero que ustedes, cuando estén haciendo algo, yo quiero ver la pantalla. Y lo Me vayamos interesa- explicando. Y ustedes vayan explicando. Lo que más me importa es la explicación. Profe, No me van a usted me tiene que decir, por ejemplo, la función, acá, para resolver este problema, es necesario usar la función buscar vertical. La función buscar vertical recibe 4 parámetros. En el primer parámetro debemos indicar lo que queremos buscar. En este caso estamos buscando al profesor. Por eso vamos y seleccionamos la silla, o sea, seleccionamos la celda donde está el profesor. Luego, el segundo parámetro de la función buscar vertical es la matriz donde voy a buscar el dato del profesor. Entonces seleccionamos todos los datos. El tercer valor de la función buscar vertical es el indicador de columna, es decir, cuál es el valor que queremos que nos devuelva. Ya acá en este caso es 3, listo. Y finalmente debiéramos colocar falso para que sea una búsqueda exacta. Con eso yo ya entendí que ustedes manejan. Por ejemplo, en filtros avanzados, a continuación vamos a colocar los filtros y acá en la misma fila debemos colocar estas dos cosas porque queremos que sea un i y en la fila de abajo colocamos lo siguiente porque esto es un o. Tiene que quedar claro en el filtro avanzado por qué va a ir al lado o por qué va a ir abajo. Si no, no tiene sentido. ¿Ya? Ya, profe, claro. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el miércoles. Hagan ejercicios. Ya, profe. Y Chao, preocúpense profe. de ver la herramienta. Gracias, profe. Chao, profe. Ya. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao, chao. que esté bien. Chao. Igual, cuídense. Profe, cuídese. No, profe, que Chao, esté chao, bien. Matías. Ya, chao, Matías, cuídate. ¿Su Valorant, Alonso?